El modelo de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y del misticismo cristiano, islámico y judío, dentro de su cuerpo doctrinario. Se la llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observado, se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita, asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. La más común de todas las identidades es la que se asocia con el ideal del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiesten naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de su identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos. Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, la que, o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte, o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En este el sujeto adquiere un ego, el que integra en una unidad los aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como partes de la identidad real. Se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia, que Ken Wilber denomina el centauro, y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro o entre el sujeto y el objeto. Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción de cuerpo debe sufrir una expansión. En esta se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Más adelante el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano en fulanito el que se manifiesta.
Esta identificación con lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmico cuando el Hijo del Hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre, como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o percepto se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello localizado en uno mismo y por último aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. El modelo sintérgico. Antes de presentar este modelo es necesario explicar varios términos técnicos que utilizaré en su exposición. En primer lugar, el término latiz. La física contemporánea considera que el espacio posee diferentes niveles de organización. El nivel más básico se concibe como una matriz muy compleja, un enrejado o celosía cuya estructura es capaz de contener una cantidad enorme de información. A esta estructura fundamental se la denomina latiz. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación específica en la conformación de la latiz. De la misma forma, un campo energético podría extenderse como una distorsión de la estructura de la misma latiz. El segundo término que quisiera explicar es el de campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se la llama el campo neuronal. La teoría sintérgica afirma que la realidad es la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Otro término que requiere explicación es el de sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Mientras mayores sean estos parámetros, más elevada será la sintergia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. La frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. El mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones
que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que instaura una macrodistorsión hipercompleja en la latiz. Desde este punto de vista, una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere, para ser activada, de un cerebro humano y un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, Goenka, uno de los más afamados maestros de Vipassana, afirmó en una ocasión que la imagen se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos discretos de organización de la latiz. Estas bandas sintérgicas corresponden también con estratos discretos, neurosintérgicos, del campo neuronal. La latiz parecería ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos. Lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal. Es decir, teóricamente no tendrían por qué existir ni bandas sintérgicas en la latiz ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en estos capítulos acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta tanto para la latiz como para el campo neuronal. De esta forma, cada nivel de la conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal con un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que eso está más de acuerdo con el sentido común, el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia, tales como objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular, en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que asociado con la neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferente tiempo se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo, y por ello se puede concebir como una penetración a la tetradimensionalidad. Así, cada nivel de la conciencia podría concebirse como funcionando en la tetradimensionalidad o como penetrando en ella. La tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia, también ocurriendo en una particular duración del presente, podrían concebirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional, hasta que en el límite de expansión máxima de la duración del presente, lo que existe es la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura.